Y esta tarde, usted no quiere perderse el servicio de esta tarde porque vamos a reconocer los líderes, amén, que tuvimos el año pasado. Gloria al Señor, y en el mes de enero nosotros hacemos renovación de líderes. Amén, así que esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener un servicio muy especial para esto. ¿Cuántos están listos por la palabra del Señor? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando en el versículo primero, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leer hasta ahí de momento, después vamos a leer muchos otros versículos. Amén. Pero una cosa que el Señor dijo acá, este es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: Padre, ha llegado la hora. En unos momentos más Jesús iba a ser arrestado y después crucificado. Dijo: ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y dice: Padre, está orando Jesucristo, Padre, le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida, para que dé vida. Y esta es la vida, dijo, que te conozcan. Ok, una cosa importante aquí, el Señor Jesús dice: para que les des vida. Esto es a nosotros, a la gente. ¿Cómo podemos recibir vida? El versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida está en conocer al Padre y conocer al Hijo. Y ese es el tema de este día: conociendo al Padre y al Hijo. Amén. Usted levante sus manos y dé la gloria al Señor. Dios de la gloria, Padre, anhelamos la vida eterna. Señor, que queremos no solamente saber de ti, pero queremos conocerte a ti. Dios mío, no queremos solamente sentir tu presencia, pero queremos tener tu presencia dentro de nosotros. En este momento pido, Señor, por un espíritu de revelación sobre tu pueblo. Señor, danos tu palabra reveladora. Abre nuestros ojos, Señor, para conocerte a ti. Señor Jesucristo, Señor, en este momento de todo corazón, nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón sincero y dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Dígalo conmigo: en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, hermano. Conociendo al Padre y al Hijo. Amén. Conociendo al Padre y al Hijo. El hermano Samuel tuvo el honor de conocer al presidente de la República de Bolivia en persona. El presidente Vicente Fox, el presidente Álvaro Uribe, etcétera, etcétera. Personalmente, qué honor, qué privilegio. Pero qué honor más grande conocer al Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Ahora los presidentes de las repúblicas y autoridades son personas humanas como nosotros. Pero Dios no es humano como nosotros. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Dígalo conmigo: Dios es espíritu. Lucas 24, 39 dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús dijo esto: mirad y ved y palpad mis manos, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice el Señor. Entonces Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice la Escritura:
Si usted tiene su Biblia y me puede acompañar, gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, Segunda Corintios 5, 19. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. En este pasaje es importante notar que dice la Biblia, Dios estaba en Cristo. Amén. No estaba solamente con Cristo, pero estaba en Cristo. Hay un solo Dios, de acuerdo a Marcos capítulo 12, versículo 29, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Marcos 12, 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice lo mismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. Así que no hay más que un Dios. Y ese Dios, según Juan 4:24, ya lo hemos leído, es espíritu. Y hay un solo Dios y hay un solo espíritu. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor aquí que Dios estaba en Cristo. Estamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Es segunda de Juan, vamos a irnos casi al final de la Biblia, gloria al Señor, y vamos a leer en la epístola. Segunda de Juan, tiene un solo capítulo, así que vamos a leer el versículo 7 hasta el 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Óigame bien hasta ahí. Dice, muchos anticristos, engañadores han salido, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la Biblia dice es engañador y es anticristo. Es más, pueden haber estado trabajando en la obra del Señor, pero dice aquí, mirad que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que si yo permanezco en la doctrina de Cristo, no tengo al Hijo solamente, pero tengo al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la razón de eso? Porque en el Hijo, en Él, está el Padre, y lo hemos leído nosotros en 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo. Entonces Jesucristo definitivamente es el mismo Dios manifestado en carne, según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Donde la palabra del Señor dice, 1 Timoteo 3, 16, amén, e indiscutiblemente, no se discute, grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3, 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios. ¿Cómo se manifestó? En carne. Amén. Dios estaba en Cristo. Cristo, amén, es Dios mismo en manifestación humana. Por eso dice la Biblia aquí, hermanos, amén, estamos leyendo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese también tiene al Hijo. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice la palabra del Señor. Versículo 10. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. El mundo por Él fue hecho. Si el que estaba en el mundo es Jesús, ¿quién hizo el mundo? Ok, lea bien su Biblia, eso es lo que dice. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El problema aquí es que no conocían a quién había hecho el mundo. No conocían quién era Jesús.
Y el Señor dice acá, como hemos comenzado leyendo nosotros, qué cosa más tremenda, que no conocen al Hijo, no conocen al Padre. Pero acá el Señor está hablando de una manera muy preciosa en su palabra. Dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le conocieron. Si hubieran sabido que este Cristo era el Cristo de la gloria, amén, que era el Dios manifestado en carne, nunca lo hubieran crucificado. Si hubieran sabido que Él era Señor y Cristo, hermano, la historia hubiera sido otra, pero no le conocieron. No le conocieron. Entonces dice la Biblia en el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Había una mujer que se acercó al Señor Jesucristo. Esto está en el libro de Juan, capítulo 4. Una mujer acercándose al Señor, el Señor hablando con ella. Y pues me impresiona como la palabra del Señor dice aquí que la mujer samaritana llegó hasta un pozo a sacar agua. Juan capítulo 4, verso 7. Jesús habla con la mujer y le dice, mujer, dame de beber. Dame agua de la fuente, del pozo. ¿Verdad? Y la mujer le dice en el verso 9, ¿cómo tú siendo judío? La mujer miró al Señor como se veía y dijo, tú eres judío. ¿Cómo me pides agua? Yo soy samaritana. Tú y yo no podemos hablar, somos enemigos. Judíos y samaritanos no tenemos buena relación. Dice, ¿cómo tú me pides agua? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tal vez no eres muy educado o no eres muy conocedor de nuestras relaciones. No tenemos buena relación. ¿Por qué me pides agua? Y el Señor, me gusta lo que le dice en el versículo 10. Y le dices, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Oh mujer, si conocieras quién está delante tuyo. Mujer, si supieras quién soy. Si Él le hubiera dicho, mujer, yo soy el hijo de María, ¿qué impresionante hubiera sido eso? Nada. Yo soy hijo de María, casada con José. ¿Usted cree que la mujer samaritana hubiera dicho, wow, tú eres el hijo de María? No puedo creer. Le hubiera dicho, bueno, ¿y eso qué importa? ¿Verdad? Es que soy hijo de María, ¿no estás entendiendo? Y dice, bueno, ¿y eso qué? Él dijo, mujer, si tú supieras, mujer, si tú conocieras quién me está hablando contigo, si tú supieras quién te está pidiendo esa agua, amén, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer está tan ciega que le dice, Señor, no tienes ni siquiera un balde, un tarrito ahí como sacar un poco de agua. ¿Cómo me vas a dar agua tú a mí? Si no tienes tú cómo sacar el agua por ti mismo, para ti. Por eso me estás pidiendo agua, porque tú no puedes sacar, ni para ti mismo. Y Jesús le dice en el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entonces abre los ojos y Señor le dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Y usted sabe la historia después, el Señor comienza a profetizar sobre la mujer. Se llama a tu marido. No tengo marido. La mujer está asustada. No tengo marido. Y el Señor le dice, has dicho bien que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que estás viviendo ahora no es tu marido. Y la mujer, oh, ¿quién es este hombre? La mujer salió corriendo. Dice, hay alguien que me ha dicho toda mi vida, no sé quién es, pero hay alguien que tienen que escucharlo. Porque nadie puede saber toda mi vida. Tiene que haber algo especial en Él. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el prometido? Gloria al Señor. La mujer le dice al Señor en el verso 25, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a decir todas las cosas. Y el verso siguiente Jesús le dice, mujer, yo soy. Así de clarito. Va a venir un día el Mesías, Él nos va a decir todo, mujer,
yo soy. Tú eres el Mesías, tú eres el prometido, el Cristo de la gloria. Sí, yo soy, mujer. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Oh, qué precioso el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 41. Dice la palabra del Señor: murmuraban de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Oiga bien eso. Imagínese usted que se le acerca a alguien y dice, ¿quién eres tú? Bueno, yo he descendido del cielo. Imagínese usted es un judío, está caminando por ahí y dice, ¿quién eres tú? Yo soy el que descendió del cielo. ¿Cómo es eso? Yo estaba en el cielo y bajé. Imagínese usted que usted está hablando con alguien así. ¿Qué va a pensar usted? Oye, pues te conozco. Conozco a tu papá, José. Conozco a tu mamá, María. ¿Eso le dijeron? Te conocemos. Estás mintiendo. ¿Cómo que bajaste del cielo? Viniste de allá de tu casa. Yo sé quién es tu papá, sé quién es tu mamá. Eso le dijeron a él. Aunque José no era su papá, ellos le dijeron, conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá, te conocemos a ti. Déjeme decirle una cosa, por el hecho de conocer a María, usted no va a conocer a Jesús. Óigalo bien, el hecho de conocer a María, usted nunca va a saber quién es Jesús. Si usted se dedica a María, a adorarla y a alabarla todo el tiempo, nunca va a conocer a Jesús, a no ser que escuche la voz de María cuando le diga, ve donde mi hijo y dile a él, pregúntale a él. Él es el que tiene palabras de vida eterna. Él es el que hace el milagro. Él es el Señor. Yo no soy. Es el Señor Jesucristo. Pero Señor Jesús está diciendo aquí, hermano, yo descendí del cielo. En el libro de Efesios dice la palabra del Señor, y usted si lo puede leer en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 10, dice la escritura, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Quién es realmente Jesús? Jesús es el que dijo, y estoy leyendo en la palabra del Señor, yo soy el pan vivo, yo soy el que descendió del cielo. Y Efesios estamos leyendo capítulo 4 versículo 10, el Señor está diciendo ahí en su palabra, qué hermosa palabra aquí, el que descendió es el mismo que subió, Jesucristo. Pero no termina ahí la escritura, dice subió para llenarlo todo, porque Él no es segundo de nadie. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Cuando dice que Él llena todo, no queda lugar para nadie. Jesucristo subió y llenó todo. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 19. Los judíos están hablando, los fariseos están hablando aquí con Jesús. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y esperaban que Él les diga, oh, pues lo dejé en casa con mamá. Porque ahí le están queriendo agarrar. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu papá? Y el Señor les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Aleluya. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Vamos a ser honestos, ahora es Biblia, pero seamos pues naturales, personas naturales. Viene una persona, ¿verdad? ¿Y dónde está tu padre? Pues allá en casa, con mamá, lógico. ¿Dónde está tu padre? ¿Cómo es que vienes del cielo? ¿Dónde está tu padre? Y el Señor no les dice dónde, les dice quién es. Porque si Él les hubiera dicho ¿dónde está tu padre? Pues aquí adentro, imagínense el caos que hubiera causado en los fariseos. Entonces Él le dice, es que no me conoces, ¿verdad? Pero eres el hijo de José y María. No me conoces, porque si me conocieras a mí, también conoceríais a mi Padre.
Y el Señor está dando una revelación en este lugar, en el Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el versículo 11, el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Oiga bien, el Señor Jesús dice: yo conozco mis ovejas. ¿Qué más dice la palabra? Y las mías me conocen. Oh, alguien de una alabanza al Señor. Yo sé que Él me conoce, pero yo quiero conocerle a Él. Nosotros somos inteligentes. Podemos preguntarle a Jesús: Señor, la verdad, ya terminó el culto, estoy en mi casa solas, dime la verdad, ¿dónde está tu Padre? Ya no está el pastor, ya no tengo nadie aquí. Señor, en la soledad, hazme un favor. ¿Quién eres? Jesús, ¿eres solamente el Hijo de María? ¿Eres solamente el Hijo de Dios? ¿Quién eres, Jesús? ¿Verdad? Pablo estaba camino a Damasco y una luz lo enceguece, hermano, y cae al suelo. Y Pablo lo primero que dice: Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? El Señor no le dijo: yo soy Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es dura cosa, amén, dar golpes contra el aguijón. Ahora escúchame, hermano. Nosotros creemos por la palabra del Señor en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Pero ahora pregúntele a Jesús, no a mí, porque yo soy hombre como ustedes, ¿verdad? Si me pregunta a mí, pues no, yo. Pregunte a Jesús: ¿quién eres? Porque el Señor dice aquí en su palabra: mis ovejas me conocen. O sea que hay muchas ovejas en el mundo, pero las que le conocen son sus ovejas. Amén. Dice la palabra del Señor poco más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Oh, Dios mío. El que me aborrece a mí, dice el verso 23, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. ¿Cómo es posible? Hago algo contra el Hijo y se enoja el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué si ofendo al Hijo estoy ofendiendo al Padre? ¿Por qué si honro al Hijo estoy honrando al Padre? Por la misma razón que el Padre estaba dentro del Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 9, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Mi hermano, han pasado 2000 años y todavía el mundo no le conoce. Si creen en Dios, si creen en el Padre, si creen en Cristo, pero todavía no le han conocido como lo que Él verdaderamente es. Dice la palabra del Señor, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
¿Sabe por qué mataron a Jesús? Porque no conocían al Padre y a Jesús. ¿Usted cree que los judíos hubieran permitido delante de Pilato y hubieran gritado, crucifícanos a Jesús, si hubieran sabido quién era? ¿Usted cree por un solo instante, mi hermano, que Pilato hubiera tenido que repetir 2 veces qué quieren que hagamos con este hombre? Todos hubieran dicho a la misma voz, suéltalo, Él es el mismo Dios manifestado en carne. Pero no lo conocían y gritaron, crucifícalo. ¿Y a quién vamos a soltar? Suelta a Barrabás. Pero ¿cómo? Si él es criminal, es homicida. Suelta a Barrabás, crucifica a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque no conocían. Hermano, qué terrible cosa es no conocer al Señor. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo de su propia boca en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Bien fácil era para el Señor decir yo, el Padre y el Espíritu Santo somos una composición. Pero Él no mencionó al Espíritu Santo, dijo el Padre y yo somos uno. ¿Cómo es eso? Porque Juan capítulo 12, versículo 44, el Señor lo explica. Lea en su Biblia. Juan capítulo 12, versículo 44, Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el verso 45 dice, y el que me ve al que me envió. Óigalo, hermano, estamos empezando un año nuevo. Y yo necesito conocer al Señor más de cerca. Que el Señor Jesucristo mismo diga, ¿me estás viendo a mí? ¿Estás viendo al Padre? Si tú no crees que yo soy, yo y el Padre somos uno. Aleluya, te alabamos, Señor. Gloria a Dios. No, esto no es religión, esto es Biblia. Amén. Yo y el Padre uno somos. Juan 12:44, el que me ve a mí, 12:45, ve al que me envió. ¿Quién te envió? Me envió el Padre, pero cuando tú me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Toda persona que dice que Jesús no es el mismo Padre, está diciéndole al Señor, Señor, no te creo. Señor, no te creo. Porque el Señor dijo con su boca, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Que yo le diga a usted, el que me está viendo a mí está viendo al pastor, esa es la realidad, pero no al príncipe de los pastores, al pastor de esta congregación terrenal. Pero Jesús dijo, si me ves a mí, estás viendo al mismo Padre. ¿Cómo puedo yo decirle al Señor, es que no te creo? No te ves como Padre, no pareces Padre. Entonces vete al capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde la palabra del Señor Jesucristo, Juan capítulo 14, ¿verdad? Versículo 7, Jesucristo mismo dice de su boca, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por segunda vez le hacen una pregunta aquí, muéstranos a tu Padre. ¿Dónde está tu Padre? Están esperando, ya se quedó con María, con mamá. No, ¿dónde está tu Padre? Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, ahí estaba el problema. Estoy contigo, pero no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Preste atención, Jesús dijo, el Padre mora dentro de mí. Si no lo cree al Señor, no hay nada más que hacer. No lo dice la Iglesia Pentecostal Unida, no lo dice su servidor. Jesús dijo, el Padre que mora en mí. En otras palabras, Dios el Padre estaba dentro del cuerpo de Jesús, el cual en su cuerpo fue llamado Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es Dios por el Espíritu que está dentro de Él.
y es hijo de Dios por el cuerpo que tenía. Hijo de María, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntan ¿dónde está tu Padre? Está dentro de mí, porque yo y el Padre uno somos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra del Señor, y usted conoce muy bien este pasaje. Por tanto, dice el Señor Jesús, id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo esto: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo en ningún solo momento: repitan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Oh, hermano, me encanta leer versículos y versículos y versículos. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, amén: y en ningún otro hay salvación. Óigalo bien, en ningún otro hay salvación. Pero yo quiero ser salvo sin esta manera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Oh Dios mío, danos revelación en este día. No hay otro nombre. No son dos nombres, no son tres nombres. Hay un solo nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan, Hechos capítulo 4, versículo 11, un versículo antes, está hablando de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús. La iglesia del Señor, porque ahora hablamos de la iglesia del nombre tal, la iglesia cual, la iglesia con tal organización. Esas son organizaciones terrenales y nosotros somos parte de ello. Por motivos de gobierno le ponemos nombres, pero hay una sola iglesia del Señor. No importa si esté aquí o en la China, hay una sola iglesia. Y no se determina por el nombre de la iglesia, porque puede llamarse Roca Eterna y no estar en la roca. Puede llamarse Iglesia la Luz de la Vida y no tener la luz. Amén. Lo que sea. Pero si se llama iglesia o no se llama iglesia, como se determina que es iglesia, es por el nombre. Porque Jesús dice: no hay otro nombre. Ahora el Señor establece su iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús habla con Pedro y le dice: Simón, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 18 adelante. Dice: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares, Pedro. No traje mis llaves aquí ahora. Aquí tengo llaves, gloria al Señor. Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Y mucha gente está esperando llaves así, ¿verdad? El Señor me va a dar una llave. Esta es para la primera puerta, esta es para el segundo cielo, esta es la de mi casa, esta es la llave maestra ya de la limpieza. ¡No! El Señor no le dio a Pedro unas llaves así. Le dijo: Pedro, te voy a dar la manera de entrar en el reino de los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Y a Pedro le entregó Dios las llaves en el día de Pentecostés. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro apostólico, donde comienza la iglesia. Dice la palabra del Señor, y lo digo con gozo porque esto trae gozo. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, estaban todos unánimes reunidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo recio, empezó a soplar sobre todos los que estaban sentados en aquella casa. Dice la palabra del Señor: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas.
según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí todo está bien. El Espíritu Santo selló. Y ahí, en ese lugar, se han quedado muchas congregaciones. Yo ya recibí Espíritu Santo. Estoy en una congregación donde el Espíritu se mueve. Y ahí se movió, pero ahí no terminó. Porque después de eso vino una predicación. El hombre que se paró a predicar la palabra del Señor, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14, era Pedro. Pedro se paró estando con los 11 alrededor también. Amén. Y María, la madre de Jesús, también estaba en ese lugar. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Amén. Capítulo 14, Hechos 1, 14. Estaba María también con ellos. Y hermano, Pedro empezó a predicar el evangelio, empezó a dar el mensaje de la palabra del Señor. Y cuando Pedro está predicando, dice en el verso 21, Hechos 2, 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mateo seguramente cerca a él dice, hey, no es el nombre, son los nombres. Tienes que decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, Mateo no lo corrigió, porque Pedro no estaba ya en condición de pescador. Pedro estaba ya en condición de ungido de Dios. Acababa de recibir el Espíritu Santo. Había sido lleno del poder de Dios. Había recibido las llaves espirituales del reino de los cielos. Y Pedro dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y empezó a predicar el evangelio. Y en el verso 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Jesús? Él es Señor y es Cristo. Según Efesios capítulo 4, versículo 5, ¿cuántos señores hay? Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios, hay un solo Señor. Este Jesús es el Señor. Dice la palabra del Señor, Él es el Señor. Y muchos versículos ahí que pues ya no tengo tiempo de tocarlos. Jesucristo es el Señor. Dice aquí, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es Dios y es hombre. Porque no pudieron matar al Señor en la cruz, mataron al Cristo. Pero el Señor estaba dentro de él. Dios estaba en Cristo. Y cuando Pedro dijo esto, dice la Biblia, Hechos 2:37, la gente se compungió de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no solo a Pedro, pero a los demás apóstoles, varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos matado al Señor y Cristo, no sabíamos quién era Él, no le conocíamos, ¿qué hacemos? Y Pedro se para y les dice, arrepentíos. Lo primero que tiene que hacer el hombre, perdóname, Señor. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque te he desconocido. No sabía quién eras. Perdóname. ¿Nunca le ha pasado a usted que se encuentra con un personaje, lo saluda y se pasa? Y después, oye, acaba de pasar tal personaje, es el alcalde. Ay, yo no sabía, perdóname. Y vuelve, señor alcalde, yo no sabía que era el alcalde. Perdóneme, señor alcalde. No sabía quién era. Usted no conocía al Señor Jesucristo. Dígale, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, te alabamos, Jesús. Oh, te alabamos, Jesús. Si Pedro se equivocó en este lugar, oiga bien, si Pedro se equivocó en Hechos 2:38, luego toda la escritura no sería inspirada por Dios. Amén. Diga, no, hermano, ese versículo es falso. Arránquelo. Y al arrancar un versículo de la Biblia está arrancando su salvación para siempre.
Porque el libro de Apocalipsis capítulo 2, 22 nos dice a nosotros que no podemos poner ni quitar ni una palabra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Pedro no se equivocó. Pedro sabía que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Pedro recibió la revelación. ¿Dónde está tu Padre? ¿No has visto dónde está el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. El nombre Jesús, etimológicamente viene de una palabra hebrea que es Yeshua. Yeshua en hebreo quiere decir Jehová salva. En otras palabras, cuando usted dice Jesús, usted está mencionando el nombre del Padre y del Hijo. Escuche bien, porque Yeshua significa Jehová salva. Cuando Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo, Él no dijo repitan Padre y repitan Hijo y repitan Espíritu Santo, sino bauticen en el nombre. Y ellos eran judíos, ellos sabían que Yeshua significa Jehová salva. Al decir Jesús, están invocando el nombre del Padre y el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Oh, Pedro no se equivocó. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, aparece Saulo y a Pablo, gloria al Señor, Pablo yendo allá a Samaria. Y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Dice, Felipe anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Si está en su Biblia, está en Hechos capítulo 8, versículo 12. Anunciaba el evangelio y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 15, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizaron los judíos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizaron los samaritanos? En el nombre de Jesús. ¿Se equivocó Pedro? ¿Se equivocó Pablo? ¿Se equivocó Felipe? ¿Tenemos que arrancar todas estas páginas de la palabra del Señor? Y un error tan grande en el día de la inauguración de la iglesia. Imagínese. ¿Usted cree que si Pedro se hubiera equivocado, Dios ese mismo ratito no mandaba revelación ahí? Decía, espérate, estoy inaugurando mi iglesia, no la inaugures con falsa doctrina. No le dijo Dios a Pedro, solo Jesús, apártate. Le está diciendo el Señor, está respaldando con su Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene una vez más la oportunidad, esta vez de visitar la familia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio no era judío y Cornelio no era samaritano. Cornelio era gentil. Y en Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, de este dan testimonio, Pedro está predicando, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. No por sus nombres, por su nombre. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Alguien dé la gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús es el Señor. Dice la palabra, Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesús es Señor de todos. Aleluya. Y al final, hermanos, en el capítulo 10, versículo 48, dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre se bautizó Cornelio y su casa? En el nombre de Jesús.
¿En qué nombre bautizaron en el día que se inauguró la iglesia? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a ponernos de pie para leer un versículo más en el capítulo 19. Capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Cuando está predicando Pablo en Éfeso, dando el mensaje a los que se habían bautizado juntamente con Jesús por Juan el Bautista. Y verso 4, Hechos 19:4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermano, todo lo que se lee en la palabra es el nombre de Jesús. Toda autoridad está en el nombre de Jesús. Tal vez hay personas en este lugar, hermanos, que todavía no han conocido el nombre de Jesús. Quiero darles una buena noticia. Jesús es el Señor. Jesús es el Dios verdadero. Jesús, amén, es su nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Por qué no venimos un momento a este altar, hermanos? ¿Por qué no venimos un momento a la presencia del Señor? ¿Por qué no nos acercamos un momento, hermanos? Tal vez hay alguien acá que todavía no le ha conocido, que quiera ser bautizado en esta mañana en el nombre de Jesús. Tal vez hay alguien acá que todavía no ha tenido un espíritu de arrepentimiento. Aleluya. Y en este momento puede acercarse al Señor y decirle: Señor mío y Dios mío, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se acercan a este altar un momento y caemos a la presencia del Señor? Aleluya. Adoremos al Señor todos juntos. Dios mío, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor, yo proclamo sobre esta congregación un espíritu de revelación, Señor. Que tu nombre, Dios mío, aleluya, sea exaltado en las naciones. Dios mío, que tu nombre sea glorificado, Señor. Dios de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.